Amigos, hermanos, qué bueno nuevamente encontrarnos con ustedes para continuar con nuestra lección, nuestro estudio de la escuela sabática de este trimestre. Hoy lo estamos haciendo en forma de video y estamos arribando a la lección número 6, el Espíritu Santo y una vida santa dentro del contexto del Espíritu Santo y la espiritualidad. Esta maravillosa lección de escuela sabática que viene a reforzar nuestra fe, nuestra creencia en el Espíritu Santo, viene a ayudarnos a comprender lo maravilloso que es tener una comprensión plena de la esencia y el carácter de nuestro Dios, de lo que Él es. Así que vamos a pedir de inmediato la dirección de ese Espíritu Santo para que podamos ser llenos de Él y podamos apreciar de una forma mejor lo que vamos a estudiar durante esta semana. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias por darnos la oportunidad de tener esta lección tan importante durante este trimestre sobre el Espíritu Santo y la espiritualidad, y de manera especial la lección que vamos a estar mirando en esta oportunidad relacionada con el Espíritu Santo y la santidad. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé, querido, querida hermano, hermana, que para ti el tema de la santidad, al igual que para muchas personas, ha sido reflejo de mucha inquietud con relación a su significación y por qué razón la Biblia es tan demandante, tan expresa sobre el tema de la santidad. Y esta lección de esta semana pues nos va a ayudar a nosotros poder comprender por qué es tan necesaria la santidad en la vida del cristiano. El contexto bíblico en el cual nos vamos a estar moviendo en el estudio de esta semana gira en derredor de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16, Isaías, capítulo 6, versículo 3, Hebreos, capítulo 12, versículo 14, Primera de Corintios 6, 11, Primera de Timoteo 1, 8, Salmos, capítulo 15, versículo 1 y 2. Y el texto para memorizar, el texto básico para memorizar esta semana es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo número 23. Allí dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El tema de esta semana básicamente trata de que nosotros podamos apreciar y comprender la santidad desde una perspectiva más clara, más plena, más completa. Y lógicamente demanda de nosotros un poquito de, digamos, internalización de estos temas, del tema tanto de la santidad como de la vida cristiana en particular. La lección tiene una introducción importante que me gustaría leer para ustedes. Dice lo siguiente: es fácil volverse insensible a la santidad de Dios y no pensar demasiado en el odio revelado de Dios hacia el pecado y el mal. La santidad, sin embargo, es un tema crucial en la Biblia. La búsqueda de la santidad, o sea, llegar a ser amable y puro como Jesús, debería ser una prioridad para todo cristiano. Nos horrorizamos, y con razón, ante la actitud de soy más santo que tú. Pero al mismo tiempo podemos olvidarnos fácilmente lo que significa vivir una vida pura y santificada. El amor de Dios y su santidad van inseparablemente juntos. Sin la santidad de Dios, su amor estaría en peligro de volverse puro sentimentalismo. Sin su amor, la santidad de Dios sería severa, inaccesible. Ambos atributos, su amor y santidad, son fundamentales a su naturaleza. El Espíritu está estrechamente conectado con nuestra búsqueda de la santidad. Después de todo, su nombre es Espíritu Santo y es llamado el Espíritu de Santidad, asimismo en Romanos 1:4.
Su nombre nos recuerda que Dios es santo y que el mayor deseo de Dios es transformar a los pecadores a la imagen de su propia santidad. Así que esta semana vamos a estar mirando, ¿verdad?, estos conceptos de santidad. Fíjese qué interesante este párrafo donde dice que el amor de Dios y su santidad van inseparablemente juntos. Qué interesante también saber que sin la santidad de Dios, el amor de Él sería catalogado como puro sentimentalismo. Al igual que para ti y para mí como cristianos, de nada nos sirve ser simplemente individuos que hagan bien las cosas o que se porten bien o que intenten tener un buen nombre sin tener en su corazón la santidad, el sentirse separados para una tarea especial a la cual Dios te ha llamado a ti y me ha llamado a mí también. Y esto es muy importante. Voy a pasar a la lección del domingo. Y en este resumen que estamos haciendo en este video de hoy estaremos llegando a la lección del lunes. Así que en la lección del domingo, la santidad de Dios, según Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16, ¿por qué la máxima motivación para alcanzar la santidad es simplemente la realidad de Dios mismo? ¿Qué te motiva a vivir una vida santa? ¿Qué significa que Dios sea santo? Dios se convierte, querido hermano y amigo, en el estándar para ti y para mí. Dios se convierte en el punto de referencia. Dios se convierte en el elemento principal que nosotros debemos tener para mirar, observar lo que nosotros debemos imitar, lo que nosotros debemos practicar en nuestra vida. Hace un tiempo, en una actividad, pude contemplar un letrero que decía: aunque igualar a Dios es imposible, imitarlo es un deber. Y es cierto, imitamos a Dios cuando en nuestro accionar cada día queremos convertirnos en gente santa. Pero es bueno que entendamos bien el concepto de santidad desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de Dios. No significa santidad el meramente ser una persona íntegra, intachable, que no comete errores. No. Lo que me enseña la palabra de Dios es que mi concepto de santidad estará más bien implicado en un status quo que yo debo aplicar a mi vida. Ese status quo me hace sentir que mis acciones y que mi diario vivir están centrados en un elemento que me sirve como parámetro. Ese elemento se llama santidad. Yo he sido escogido, he sido separado, he sido colocado para ser santo. Y en mi vida yo reflejaré esa santidad, colocándola como mi estándar de vida, colocándola como mi manera práctica de vivir, independientemente de que como ser humano pecaminoso tenga la inclinación de equivocarme y fallar. Pero no necesariamente esta equivocación tiene que convertirse en mi estándar de vida. Porque cuando peco, de esa misma manera el Señor dice en su palabra que yo lo tengo a Él como mi abogado intercesor. Así lo expresa Él a través del apóstol Juan cuando dice: estas cosas os he escrito para que no pequéis, pero si alguno cometiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Muy importante que nosotros entendamos este concepto. Así que la respuesta que podemos colocar en esta pregunta, ¿por qué la máxima motivación para alcanzar la santidad es simplemente la realidad de Dios mismo? ¿Qué te motiva a vivir una vida santa? Dios mismo es nuestro estándar. Y como Él es santo, la santidad representa la referencia que nos guiará hacia una vida plena en Cristo Jesús. Voy a leer algunos párrafos que están relacionados con esto en la lección del domingo. Si Dios fuera solamente omnipotente, poder infinito, omnisciente, conocimiento perfecto y completo y omnipresente,
presente en todas partes, pero no tuviera santidad perfecta, sería un poder de quien estaríamos aterrorizados y con razón. Sin embargo, Él es un Dios a quien deberíamos amar. Fíjese, qué interesante. Es popular enfatizar el amor de Dios y al mismo tiempo ignorar su santidad. Dice, aunque Dios es amor, la idea de la santidad en la Biblia se conecta más a menudo con el nombre de Dios que cualquier otro atributo de los que Dios tiene. Dios es santo y esa conexión de santidad con Dios y su carácter es algo revelado en toda la Escritura. En Isaías capítulo 6, 3 y Apocalipsis 4, 8 se describe a Dios como santo, santo, santo. Cuando los escritores bíblicos deseaban enfatizar algo que era importante, repetían la palabra con el propósito de que se prestara atención a esa referencia que se hacía. De cierto os digo, o Jerusalén, Jerusalén, o al llamar a alguien por nombre, Marta, Marta. El escritor bíblico cuando hace esto está llamando la atención del lector hacia un punto particular. Por eso cuando usted en la Biblia lee santo, 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 esta referencia está llamando la atención del lector de la palabra hacia la santidad intrínseca, fundamental que tiene Dios en su propio carácter. En la lección del lunes dice o se titula La naturaleza de la santidad. Cuanto más cerca estés de Jesús, leo en El Camino a Cristo, página 97, más imperfecto te reconocerás, porque verás con mayor claridad tus defectos, en manifiesto y evidente contraste con su perfecta naturaleza. Esta es una señal cierta de que los engaños de Satanás han perdido su poder y de que el Espíritu de Dios te está despertando. Según Efesios capítulo 1, 4 y 5, 25 al 27 y Hebreos 12, 14, ¿cuál es el propósito de Dios para todos sus hijos y para la iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere para sus hijos y para la iglesia? Dios quiere una iglesia pura, una iglesia santa y seguidores a la vez puros y santos. La santidad es un don de Dios. Recuerde, la santidad es un don de Dios y a la vez un mandato divino. ¿Por qué un don de Dios? Porque Dios cuando nos llama nos la entrega en nuestras manos. Pero una vez nos entrega la santidad de nuestras manos, va a depender de nosotros el procurar vivir una vida en armonía con esa santidad que Dios quiere que nosotros reflejemos. Dice aquí, la santidad en pocas palabras es ser semejantes a Cristo. Significa pertenecer a Jesús y vivir como sus hijos en obediencia y entrega por amor, siendo cada vez más semejantes a Él. El significado básico asociado con el concepto de santidad implica un estado de ser separado, puesto aparte para un servicio especial para Dios. Por otro lado, la santidad también implica una cualidad moral intrínseca, es decir, ser justo y puro ante Dios. Ambos aspectos deben mantenerse juntos, tanto la santidad, ¿verdad?, como el manifestar esa vida pura, esa vida plena delante de Dios. La santidad implica una cualidad moral intrínseca. Y esta santidad debe verse reflejada también en nuestros actos. En el Nuevo Testamento los creyentes son llamados santos por causa de su relación única con Jesús, que los separa para un propósito especial. Ser santos no los hace éticamente perfectos y sin pecado, sino que los cambia a fin de que puedan comenzar a vivir una vida pura y santa. Y este último párrafo, los creyentes son llamados a buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La aceptación de Dios de cada creyente es perfecta desde el inicio, pero
nuestro crecimiento en la santificación es un proceso de toda la vida y necesita seguir extendiéndose cada vez más hasta que seamos transformados más y más a la imagen inmaculada de aquel que nos salvó y que nos redimió. Hay una tensión, o sea, un contraste, una lucha entre ser santo y aún así tener que buscar la santidad. No comprendemos a veces el hecho de que ya somos santos porque hemos sido apartados. Si ya somos santos, no deberíamos estar ya santificados totalmente porque hemos sido santos. Pero la realidad, mi querido, es que la santidad es un don de Dios. Es como la salvación. Dios te la da en la mano el primer día que tú le aceptas. Aquel día en que tú te das cuenta y reconoces la soberanía, el poder y la gloria de Dios sobre ti. Y ese día cuando tú le dices al Señor, Señor, yo reconozco que tú eres mi Dios, mi Señor, mi Salvador, ese día el Señor te aparta y te hace santo. Pero a partir de allí tú comienzas un proceso de santificación, o sea, comienzas a vivir la vida del santo. Y la vida del santo puede tener en algún momento una caída. Pero como el santo ha sido apartado con un propósito especial, Dios ha colocado en su corazón el deseo ardiente de servirle correctamente, y ese santo ha de encontrar el perdón y la regeneración de su vida en la manifestación de esas promesas maravillosas de Dios relacionadas con el perdón de los pecados. El Señor ha dicho en su palabra claramente: si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es muy importante que usted y yo entendamos este contraste, si podemos llamar así, esta falta de comprensión que muchos tenemos del concepto de santo y santidad. Tú ya eres santo, hermano y hermana, ya eres santo. Pero la santidad es algo que tú has de buscar cada día en la medida en que te acercas más y más a la comprensión de Dios. Y es allí donde el Espíritu Santo obra en nuestra vida para ayudarnos a caminar esa vida de santidad conforme a su propósito. Que el Señor te guíe, te ayude y te ilumine durante esta semana en el estudio de su palabra. Es el deseo de tu querido amigo, el pastor Domingo Guzmán. Que Dios te bendiga y esperamos reencontrarnos nuevamente en un par de días para seguir comentando esta importante lección de escuela sabática que tenemos durante esta semana, titulada El Espíritu Santo y la Santidad, dentro del contexto de nuestra guía de estudio trimestral, El Espíritu Santo y la Espiritualidad. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la maravillosa oportunidad que hemos tenido en el día de hoy de poder compartir esta lección, esta introducción de los primeros 3 días de esta semana. Te pedimos, oh Padre Santo, que nos ayudes a través del Espíritu Santo a seguir escudriñando tu palabra de forma especial. En el nombre y en los méritos de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga, es mi deseo y oración en este día. Chao.